médico especialista en quemados. Soy el actual jefe de la unidad de quemados de la Fundación Benaín en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Para hacer un correcto abordaje del paciente quemado pediátrico, tenemos que conocer la fisiopatología de la quemadura y además tenemos que saber hacer una correcta clasificación tanto de la profundidad como de la extensión. Hay varias clasificaciones que se han usado a través del tiempo con respecto a las quemaduras. Desde el año 1994 hubo un consenso internacional en el cual se las clasificó en primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. En nuestro país y en algunos otros países de Latinoamérica, el doctor Benaín hizo una clasificación en quemaduras tipo A, tipo AB y tipo B. La quemadura tipo A tiene dos modalidades para el doctor Benaín, una que es la eritematosa y la otra que es la flictenular. La eritematosa pertenecería a lo que es la quemadura internacional de primer grado. La flictena, que es la aparición de la ampolla, es justamente la quemadura de segundo grado superficial y correspondería también a la tipo AB cuando es un poco más profunda, o sea, la de segundo grado profunda. Y por último, la quemadura tipo B para Benaín es la quemadura de tercer grado o de espesor completo, quiere decir que toma todas las capas de la piel, incluido epidermis, dermis y los anexos que son el folículo piloso, la glándula sudorípara y la glándula sebácea. La quemadura eléctrica en general es una quemadura profunda, pero también puede tener zonas periféricas de segundo grado o de primer grado. Pero lo que la caracteriza es que va a tener una necrosis profunda progresiva, que en general se manifiesta en forma tardía y que va aumentando esa necrosis entre la segunda y a veces hasta la tercera semana. Dependerá de la magnitud de la electricidad, del voltaje de la corriente, porque en general son las corrientes de alto voltaje las que la producen, puede llegar a afectar también la musculatura y hasta el hueso. Cuando el hueso es la situación en cual hay mayor resistencia al paso de la corriente. Entonces, por efecto Joule, la temperatura aumenta y se produce una quemadura en el hueso y en todas las estructuras que están aledañas al hueso. Además, lo que produce el paso de esta corriente en las células es el fenómeno llamado electroporación, o sea, las células aparecen lesiones en sus membranas, que son poros, con lo cual lleva rápidamente a la apoptosis celular. La gravedad de la quemadura va a depender de la extensión y de la profundidad, teniendo en cuenta también si hay patologías concomitantes o algún tipo de antecedentes patológicos en el niño. Hay un esquema, que es el que podemos ver aquí, que se llama el esquema de Ludenbrauder, que fueron quienes los describieron, que a cada segmento corporal le asigna un número, un porcentaje. En el adulto, como podemos ver, es a través de 9 o múltiplos de 9, siendo la cabeza 9%, ambos miembros superiores 9%, ambos miembros inferiores 18%, tórax y abdomen 18%, espalda y glúteos 18%, y genitales un 1%. Esos configuran el 100%. Pero en el niño, cuanto más pequeño es el niño, más grande es la cabeza en relación al resto del cuerpo, con lo cual estos números se alteran.
Aquí podemos ver cada segmento corporal cuánto correspondería para un niño. Como podemos ver, la cabeza, en vez de ser el 9, es el 18 si ese niño pesa menos de 30 kilos. Pero no es solo esta la forma de evaluar la superficie comprometida. También se puede hacer a través de la regla de la palma de la mano. La palma de la mano del niño corresponde a su superficie corporal. Y esto vale también para el adulto. La palma de su mano adulta corresponde al 1% de su superficie corporal. Benaim clasificó a los quemados, además del tipo de quemadura, en grupos de gravedad. Pero esto no aplica para los niños. Benaim lo hizo para los adultos y entre 12 años y hasta 65 años, lo cual los categoriza en grupo 1, 2, 3 y 4, que lo designó con números romanos. Quiere decir que sería un paciente leve, moderado, grave y crítico. Y esto va a tener importancia porque va a ser la forma de hacer una adecuada derivación al centro que corresponda. Pero en las quemaduras leves en los niños, el tratamiento inicial tiene que estar siempre referido a comenzar con un analgésico para calmar al niño, hacer la limpieza de la herida con agua corriente, que es el agua que menos contaminación tiene, menos carga bacteriana, la aplicación de algún antibacteriano, como puede ser la clorexidina al 2% o cualquier otro, retirar todos los tejidos desvitalizados y el tópico por excelencia que se usa para las primeras 24 o 48 horas, siempre actualmente es la sulfadiazina de plata al 1%, sin olvidar tener en cuenta la profilaxis contra el tétanos. El manejo del paciente quemado crítico está ya ordenado por el curso del ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, y hay uniformidad de criterio con respecto también al APLS, que es el Advanced Burn Life Support. Y está puesto tal cual en inglés, porque así es como se lo diseñó desde el principio. Entonces el objetivo es priorizar en este tipo de pacientes el A, B, C, D y E, que se refiere a la vía aérea, a la respiración, a la circulación, al estado neurológico del paciente y por último al punto E, que es la exposición del paciente. Quiere decir, con la exposición se va a completar el examen total de las superficies afectadas y de la profundidad de la lesión. Analicemos cada uno de ellos. ¿Qué se considera el quemado extenso? Es aquella lesión AB y B que tenga una extensión mayor de 20% de superficie corporal. Este es un criterio universalmente aceptado para niños, donde va a haber edema por el aumento de la permeabilidad capilar que dura aproximadamente entre 18 y 24 horas. El problema se produce por la acción de los polimorfonucleares que quieren salir al lugar donde se produjo la lesión y para eso estos polimorfonucleares van a secretar unas enzimas como elastasas para separar las células endoteliales. Aquí vemos en un esquema de la izquierda cómo es una fotografía electrónica de la unión celular normal entre las células endoteliales. Y en la de la derecha, lo que se produce después de la quemadura, que separan entre sí las células endoteliales y por ahí puede salir el plasma, pero no los elementos formes, solamente van a poder salir los polimorfonucleares. Vamos ahora al fenómeno que se produce en la vía aérea, la insuficiencia respiratoria del niño quemado, que tiene varios procesos, que comienza con una hipoxia. También hay que considerar la intoxicación con monóxido de carbono y o ácido cianhídrico, la lesión de la vía aérea superior, o sea, la lesión supraglótica,
y la lesión pulmonar aguda, que en realidad es la lesión infraglótica. La lesión de la vía aérea superior se produce en las próximas 6 a 18 horas por acción del edema que se produce en la mucosa que va desde las fosas nasales y la boca hasta la laringe. Es así como la lesión pulmonar aguda se produce en varias horas, hasta 24 horas después, y la evolución siempre es imprevisible y siempre va a requerir no solo intubación, sino que asistencia respiratoria mecánica. La hipoxia es un fenómeno inmediato y la intoxicación por monóxido de carbónico y ácido cianhídrico también es un fenómeno inmediato. Y el tratamiento inicial siempre es oxígeno al 100%. Y aquí se nos plantea siempre el gran dilema, es tratar y saber identificar cuáles son los pacientes que van a necesitar la intubación endotraqueal. Entonces, hemos postulado que la intubación será posible en aquellas quemaduras que tengan quemadura facial, quemadura de la lengua y quemadura del paladar duro. Entonces la ventilación mecánica va a tener siempre sus riesgos, debiendo su indicación ser cuidadosa y prudente. La intubación será probable en aquellas lesiones de paladar blando, faringe posterior, que exista ronquido, que aparezca estridor, que el paciente se torne hipoxémico o que el nivel de carboxihemoglobina sea mayor del 25%, o también en aquellas quemaduras circunferenciales en la región cervical. Pero la intubación será mandatoria cuando haya obstrucción inminente de la vía aérea, que suele ser caracterizada por ronquido progresivo y estridor. Cuando haya también disminución del nivel de conciencia, de una forma que los reflejos protectores de las vías aéreas estén alterados. Y si la gasometría está con valores de PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio y valores de PCO2 mayores de 50 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los signos clínicos de la lesión por inhalación? Primero, la historia del paciente, por eso es tan importante poder interrogar a algún familiar o a alguien que lo haya asistido al niño inicialmente. También el examen físico. Si el paciente tiene quemadura facial y cervical, si tiene las vibrisas nasales chamuscadas, si hay hollín en las fosas nasales y en la cara, si tiene esputo carbonáceo, escupe y sale carbón, si hay disnea y estridor, si hay taquipnea y ronquido, si hay congestión facial, edema facial, si aparece roncus o si comienza alteraciones en el sensorio y o cianosis, el paciente podrá ser clasificado como signos aleatorios leves si hay 1 a 4 de estos signos, moderado de 5 a 8 de estos signos o severo entre 9 y 13 de estos signos. En cuanto a la historia y el examen físico, es fundamental para poder encasillar a estos pacientes. Lo encasillaremos como paciente normal, pero igualmente hay que monitorearlo durante las primeras horas, administrarle oxigenoterapia y la cabecera elevada aproximadamente 30 grados. Será un paciente leve cuando vamos a tener que, en estos casos, monitorear al paciente también, administrarle oxigenoterapia, la cabecera elevada, pero aquí tendremos que agregar las nebulizaciones con heparina, broncodilatadores y o mucolíticos. Y moderado a severo, en estos casos tenemos que hacer también el mismo monitoreo, una oxigenoterapia, cabecera elevada, nebulizaciones con heparina, broncodilatadores y mucolíticos, pero acá hay algo fundamental, que es hay que realizarle una broncoscopía. Y ahí vamos a poder definir recién el criterio de intubación. Pero aquí se plantea algo que es muy común, que es el exceso
de intubación. Quiere decir, pacientes que realmente no necesitaban intubación, pero por seguridad del equipo tratante y por seguridad del paciente se decide realizar una intubación sin tener nada que lo certifique como lesión supra o infraglótica o la intoxicación por monóxido de carbono. En el caso de inhalación, la broncoscopía es fundamental y va a tener tres funciones. Una, que es hacer un correcto diagnóstico a través de la visualización y así poder confirmar si es una supraglótica, una infraglótica o solo una intoxicación por monóxido de carbono. Luego es terapéutica. El hecho de poder realizar un lavado del árbol bronquial va a mejorar la ventilación y va a prevenir la complicación que puede seguir, que es la atelectasia y la neumonía. Y hay que aprovechar esta situación para obtener muestras de lavado bronquial para hacer el correcto aislamiento de gérmenes y la correcta terapia antibiótica. Y la tercera, el laboratorio. Si aparece baja de los leucocitos, si aparece baja de las plaquetas, aumento de la urea y creatinina en el momento de la admisión, eso puede marcar un pronóstico de gravedad, muchas veces fatal. ¿Cómo será el manejo de la inhalación? Es parte también del manejo de la hidratación. Los pacientes que tienen este tipo de lesiones requieren más líquidos. Algunos estudios realizados refieren 30 mililitros por kilo de peso cada 24 horas, pero lo más importante es mantener una diuresis de 0.5 a 1 mililitro kilo hora. Las nebulizaciones con heparina pueden disminuir los días de ventilación que va a requerir este paciente. La dosis de 100.000 unidades alternando con nebulizaciones de N-acetilcisteína va a reducir la severidad de la agresión pulmonar y la duración de la ventilación mecánica. Y con respecto al surfactante exógeno, por ahora no hay ninguna evidencia de que sea efectiva su uso. Y por supuesto el uso de corticoides y antibióticos profilácticos no estarán recomendados. Las nebulizaciones con heparinas 5.000 unidades más N-acetilcisteína 20%, 3 mililitros cada 2 horas, van a producir una reducción de la formación de los tapones de fibrinas que actúan como válvulas unidireccionales. Van a producir también la reducción de los efectos de los radicales libres de oxígeno que son liberados por los polimorfos nucleares que van marginándose en los pulmones. Y también la reducción de reintubaciones, atelectasias y mortalidad si lo comparamos con un grupo control histórico. Y esto fue un trabajo ya muy antiguo, desde 1998, del profesor Manu Desailly, y lo publicó en el Journal of Burn Care and Rehabilitation. Con respecto a lo que es las alteraciones que tienen que ver con dolor y neurológicas, por supuesto hay que tratar de brindar siempre al paciente como premisa el alivio del dolor. ¿Con qué? Con opioides intravenosos desde el principio. Y esto es fundamental porque cualquier otra vía que usemos no va a ser efecto inmediato porque hay una alteración de la permeabilidad capilar y el opioide va a ir al intersticio. Por supuesto, hay que manejarnos con morfina 0.05 a 0.15 miligramos por kilo intravenoso en bolus y podría hacerse hasta cada 10 minutos. La evaluación del dolor es fundamental hacerla. Claro, es muy difícil hacerla con niños, pero sin embargo en niños existe esta escala, que es la escala del dolor de 1 a 10, con caritas que identifican cómo se encuentra el niño en ese momento. Siempre las escalas numéricas
son más fáciles para poder documentar. Pero sigue siendo también un desafío el tema del dolor en los niños. El punto E, que es el último punto del examen primario, consiste en exponer al paciente. Y hay que hacerlo solamente después de que hemos pasado por los anteriores puntos. Hay que retirar la ropa y cubrir con compresas secas. Y aquí puede ser que se dé la situación de realizar el único procedimiento quirúrgico que se va a realizar en esta primera etapa, que es la liberación de la constricción a través de la escarotomía y de la fasciotomía, que se quedan reservadas para quemaduras de tercer grado o B muy profundas, y además en aquellas quemaduras de alto voltaje donde están comprometidas las fascias y los músculos, y va a haber que hacer una liberación de las mismas. La alimentación es algo que también pertenece a estas primeras 24 horas. No hay que retardar nunca el inicio de la alimentación. Si es posible dentro de las primeras 6 horas, y en pacientes que tienen superficie corporal quemadas igual o menor del 20%, la vía oral puede ser de suma utilidad si el paciente la acepta, y hay que hacerle una oferta generosa de líquidos. La dieta enteral también es importante, y en superficie corporal quemada mayor del 30%, la dieta enteral va a ser mandatoria desde el inicio. Y en el momento que el paciente comienza a tener ruidos hidroaéreos abdominales, ya se puede comenzar con la alimentación, sea oral o enteral. El uso del propranolol está muy en boga desde el principio, que lo que produce es mitiga el hipermetabolismo y el catabolismo de proteínas musculares. Y hay una dosis recomendada inicialmente de 0,5 a 1 miligramo kilo día, y hay que ir aumentando cada 3-5 días. Muchas gracias a todos por la audiencia.